Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, yo. It's 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Buenas tardes a todos y a todas, amigos y amigas del Club de Lectura de Figenio y Asociados. Soy su servidor, Raúl Tinajero. El día de hoy voy a ser su host, su anfitrión este día en la lectura de este bonito libro que hemos estado pues leyendo, Memorias de un juez de pueblo del autor Rafael Pérez Palma. No sé si tengan algún comentario, alguna aportación que quieran hacer antes de iniciar. No, bueno, si no hay alguna aportación, alguna situación, pues comenzamos. Antes de iniciar, recordarles que todas nuestras sesiones están siendo grabadas con fines publicitarios y de divulgación para que pues más personas puedan conectarse con nosotros y unirse a esta bonita comunidad. Iniciamos entonces con el capítulo número 3, un anciano venerable. Algunos días después de mi llegada al juzgado, salía yo del privado por la puerta que comunicaba a la pieza de las secretarias, cuando ante mí apareció la figura de un anciano de barba blanca, alto, delgado, de finas maneras, quien sin saludo ni presentación previa sentenció: por esa misma puerta hace muchos años vi salir también a otro juez, de grata memoria. Su parecido físico con aquel hombre, la semejanza de su porte y ademanes, hacen inútil que se me diga quién es usted. Usted tiene que ser hijo de mi dilecto inolvidable y ahora ya desaparecido amigo, el señor licenciado Don. Efectivamente, el nombre que pronunció el anciano era el de mi padre, quien años antes de que yo naciera también fue juez en aquel mismo distrito. Y aunque sé que tal parecido no existe, ni hay semejanza alguna, las palabras del anciano llegaron hasta lo más profundo de mi ser y tocaron las fibras más sensibles de mi intimidad. Porque siempre he llevado dentro, aunque muy oculto, el deseo fervoroso de parecerme en algo a mi padre, a quien siempre he admirado y considerado como a un hombre superior. Comentábamos brevemente, el hecho me recordó acontecimientos ya muy lejanos y hasta me refirió a algún sucedido en el que mi padre intervino, que acabó por impresionarme más de lo que ya estaba. Luego, el buen señor de la barba blanca y aspecto venerable, con quien yo hablaba mientras se frotaba por manía una mano contra otra, como envolviéndoselas, me dijo: el señor juez anterior a usted hizo en mi distinción y el honor de designarme tutor de un menor, y dispuso se me pusiera en posesión del único bien que constituye el caudal hereditario, y que consiste en un ranchito que está aquí cerca de la población y del que tengo que cuidar para evitar que mi tutoriado malverse su herencia, y solamente falta que el juez fije el monto de la fianza que haya yo de otorgar para caucionar mi manejo y se califique la idoneidad de la garantía. Bien, dispuesto estaba yo hacia mi interlocutor, pedí al secretario el expediente, lo examiné a la ligera por la misma confianza que me había inspirado el anciano, y como efectivamente vi el auto que lo designaba tutor del heredero y el mandamiento que lo ordenaba, previa fianza a satisfacción del juzgado. La entrega del bien hereditario al tutor, sin mayor estudio, sin mayor cuidado y con candidez excesiva. Fijé una fianza cualquiera para que pudiera ser puesto en posesión del bien sucesorio.
Al día siguiente, regresó para otorgar la fianza y al efecto me mostró el primer testimonio de una escritura otorgada ante mi padre, en funciones de notario, en aquel mismo distrito judicial. La escritura lo acreditaba como dueño de una de las mejores casas de la población. Cada foja ostentaba la media firma de mi padre y al calce su firma entera, que yo conocía bien y que era inconfundible por el enlace que hacía en la rúbrica de las iniciales del propio nombre. Impresionado por motivos sentimentales, por el aspecto venerable del anciano, por la blancura de su barba, por ver la firma de mi padre en un instrumento otorgado ante su fe y del que no podía yo dudar, creído de la verdad de las palabras de mi interlocutor, confirmadas por lo que tan a la ligera yo había visto el expediente sin reflexionar en lo que pudiera ocurrir y sin medir consecuencias, admití la fianza y mandé poner al tutor en posesión del bien hereditario. Y naturalmente los resultados no se hicieron esperar. Al día siguiente, el menor tutoriado por el venerable anciano estaba detenido por la policía. ¿Por qué motivo de la diligencia? Le aventó a un dependiente del ranchito 3 balazos, afortunadamente con pésima puntería. Además, varias personas vinieron a hablar conmigo de ese asunto. El ranchito de que me había hablado el anciano de la barba blanca resultó ser una de las mejores propiedades agrícolas de las inmediaciones de la población. Toda su superficie estaba cubierta por alfalfares y otros cultivos de alto rendimiento. En él había un establo con más de 100 cabezas de ganado, tractores, una planta refrigeradora de leche y un magnífico casco. El verdadero dueño, un joven de menos de 25 años, trayendo sus escrituras en la mano, me dijo: aquí tiene usted mis escrituras. El dueño de este rancho soy yo, porque lo heredé de mi padre hace no mucho. El ganado y demás llenos son míos también, porque los sube de mi padre, y otros porque mi dinero me costaron. Así que ahí no puede haber más dueño que yo. En ese momento el anciano de la barba blanca intervino en la discusión. Este joven, principió el anciano refiriéndose al verdadero dueño, mientras se frotaba una mano contra la otra en personalísimo ademán. A quien conozco desde antes de que sus padres lo llevaran a la pila bautismal, es demasiado joven todavía para conocer la historia de lo que dice es su propiedad. Pero yo sí la conozco. Ese rancho perteneció a la archicofradía de los Ángeles del Curato de esta población, que estuvo a cargo de los monjes franciscanos que tanta caridad y tanta obra de misericordia hicieron, hasta que vino la llamada ley de desamortización de bienes del clero del señor Benito Juárez, que Dios tenga en el más remoto de los infiernos, y entonces, por denuncias y combinaciones, la propiedad pasó a poder de los antepasados de este joven. Pero ya nunca he reconocido el valor alguno de las leyes de reforma. Y como quienes adquirieron los bienes del clero indebidamente están obligados a restituirlos bajo pena de excomunión que alcanza a los herederos de los adquirientes, sigo sosteniendo que este joven no es el legítimo dueño del rancho. Nadie replicó al discurso del anciano, pero en los labios de los que oyeron se dibujó una sonrisa. No había ya lugar a duda. El anciano de la barba blanca estaba perdido en la noche de los tiempos. Estaba volviendo a los días de la infancia. Hice que trajeran a mi presencia al menor, que había sido detenido en la víspera por balacear a un dependiente del rancho. Tras la reja de la prisión, compareció un individuo como de 40 años, bajito de cuerpo, con barbas de 10 o 15 días, entre las que ya asomaba alguna que otra caña. ¿Es este? Pregunté sorprendido al anciano, ¿el menor a quien usted tutorea? Sí, señor juez, ese es mi tutorial.
pero si es un hombre de más de 40 años, ¿cómo puede ser usted su tutor? Yo no sé cuántos años tenga, repuso el anciano, ni me interesa saberlo. Para mí sigue siendo un muchacho porque yo lo conocí desde muy niño y su padre, que fue un buen amigo mío, me lo recomendó mucho al morir. Ya en su lecho de muerte, agonizando, recuerdo que me dijo: Adolfo, te encargo a mi hijo, cuida de él. Los concurrentes siguieron sonriendo ante las palabras del anciano, a quien ya conocían, pero yo iba de asombro en asombro. Uno de los presentes dijo: Don Adolfo, le ha exhibido usted una escritura vieja para coaccionar su manejo, pero él ya no es dueño de la casa que ampara la escritura. Hace ya muchos años que la vendió. No, no, interrumpió el anciano, usted se equivoca. Yo no exhibí la escritura para acreditarme como dueño de una casa que bien sé que no es mía, por haberla vendido. Yo traje la escritura para que el señor juez sepa que mi familia ha sido siempre de posibles, de buena posición social y acomodada. Volvieron a sonreír quienes escuchaban las palabras del anciano, y yo para mis adentros pensaba que el buen hombre me había engañado como un niño, y que poco había faltado para que me metiera el chupón en la boca y me arrullara en sus brazos. Seguramente el secretario advirtió mi contrariedad y antes de que yo hiciera algún extrañamiento me confesó. Yo ya conocía esa historia y sabía de las chocheces de ese señor, pero tenía curiosidad de saber hasta dónde llegaría y por qué iría a pasar. Pero iba ya a exponer a usted una responsabilidad, así que yo asenté en los autos la razón de que ante la imposición de parte me abstuve de complementar su mandamiento. Bueno, pues hasta aquí el tercer capítulo de este libro. Vamos a continuar con el cuarto capítulo, que también está, pues está algo corto como para que podamos ir dando hilación a las aventuras de este juez de pueblo. Un indígena de la sierra. Cierto día, a la hora de iniciar mis actividades, el secretario del ramo penal me informó: el agente del Ministerio Público ha puesto a disposición del juzgado en el hospital el cadáver de una menor y un detenido en la cárcel municipal. Los médicos legistas ya están esperando a usted para practicar la autopsia. ¿Está bien? Dígales por teléfono que en este momento salimos para el hospital y mientras aliste usted sus cosas para irnos. Los médicos legistas tenían instrucciones mías de no practicar ninguna autopsia sin que antes el juzgado hubiese dado fe de cuerpo muerto y de lesiones, y de que el cadáver hubiera sido identificado. Como tales diligencias siempre se practicaban en mi presencia, si el caso se ofrecía algún interés particular, me quedaba con los médicos a presenciar la operación, a oír comentarios que siempre me resultaban instructivos y apreciar detalles que a veces no aparecen en los certificados de lesiones o que uno no entiende. Así asistía yo normalmente a 2 o 3 autopsias por semana, de modo que la vista y sobre todo el olfato se me empezaban a habituar a aquellos espectáculos y aquellos olores. Sin embargo, el cuadro que ofrecía el cadáver de aquella menor estaba por encima de la experiencia habida hasta entonces. Era aquel un cuadro macabro, impresionante, pues se trataba de una chiquilla indígena de unos 14 años de edad a quien habían dado de machetazos. Uno de ellos brutal, precisamente al filo de la quijada, tan fuerte que la cabeza quedó prácticamente desprendida del resto del cuerpo. De no haber sido por un pedazo de pellejo detrás de la nuca, por un descuido del muertero del hospital, la cabeza desgreñada y con los ojos abiertos, se había rodado de la plancha y colgaba hacia afuera.
Tenía también un bracito casi desprendido del tronco por otro machetazo que seccionó el hueso. A esa autopsia resultaba inútil asistir. Con lo visto bastaba y sobraba, de suerte que regresé al juzgado, resuelto a tomar yo personalmente la declaración preparatoria al detenido. Era este, racialmente hablando, un indígena puro, sin la más leve huella de mestizaje o de que por sus venas corriera siquiera una gota de sangre que no fuera indio. Alto, medía cerca de 1,80 de estatura, fornido, los machetazos dados cuadraban con su complexión hercúlea. De buenas facciones, nariz aguileña y vestido muy pobre y humildemente de manta blanca, pero sucia, una tilma raída y guaraches. Casi no hablaba español, así que al interrogarlo para que explicara cómo y por qué había dado muerte a aquella niña, con suma dificultad nos declaró: nosotros somos muy pobre. Nomás un cuartito tenemos para todos. El muchacho se metió al milpa y traía una canasta ancina de jote de lo que había cortado. ¿Y luego qué pasó? Yo estoy costado en casa, pero ya recuerdo el gallo todavía no cantaba. Sentí ruido en el milpa. Agarré el guaparra, todavía había luna, y luego vi del bulto. ¿Le hablaste antes de pegarle? ¿Para qué quieres que te diga, señor justicia? Me dio harta muina y lo aventé con el guarraparra. Así que por una canastita de jotes la mataste. ¿Para qué va el muchacho a meterse al milpa? ¿La conocías? ¿Sabías quién era? Ya la conocía, yo era la hija del Márgaro. ¿Y con ese Margarito tenías dificultades? No, señor justicia. ¿Qué hiciste después? Agarré el canasta, me fui para el jacal, dormido otro rato. Ya te dije que aquel gallo todavía no cantaba. ¿Y te pudiste dormir? Ya lo vi, amaneció. ¿Y cuándo amaneció? Cuando amaneció fuiste a verla. Fui, ya estaba bien muerta. ¿Y luego qué hiciste? Lo juego y avisar al Márgaro. Pasó el tiempo con esa inevitable lentitud de los trámites judiciales, cuando un día el indígena del relato solicitó de mí una audiencia especial. Lo recibí para oír lo que tuviera que decir. Señor justicia, te vengo a pedir el permiso de ir a mi casa, ya vamos a comenzar el cosecha. Tengo que partir mi parte. No, muchacho, no te puedo dejar ir. Estás preso por lo que hiciste y no puedo dejarte ir. Manda a tu mujer o que tus hermanos vean la parte que te toca. Está bien, señor justicia, pero dame el permiso. No, muchacho, no. Ya te digo que no puedo darte el permiso que quieres. Al día siguiente me anunciaron que el preso insistía en hablar nuevamente conmigo. ¿Y qué quiere ahora?, pregunté. En fin, que pase a ver qué quiere. Señor justicia, dijo el preso en tanto sacaba debajo de la camisa un paliacate. Desató una punta y en ella aparecieron algunas monedas. Seguramente no sumaban más de unos 50 o 2 pesos. Y mostrándomelas continuó. Mira, te doy todo esto, pero dame permiso de ir al casa de cosecha. No, muchacho, no, ya te dije que no puedo darte el permiso que quieres. Guárdate tus monedas para otra cosa. Señor justicia, tómalas, gárralas. Voy a ir a cosecha, aunque sea pata. No, muchacho, ya te digo que no puedo dejarte ir. Debes una muerte y por eso estás preso. El reo, por su buen comportamiento en el interior de la prisión, era ya de los de confianza, así que le encomendaban pequeños quehaceres en la calle o lo enviaban con los recados que se ofrecían. Aprovechó alguna de estas oportunidades y no regresó.
El alcaide dio aviso de la fuga, se ordenó la reaprensión, se giraron exhortos para su captura y se inició el proceso en contra de quien resultara responsable de la fuga del reo. Pero pasó el tiempo y no se logró la reaprensión del prófugo. Como en la inmensa mayoría de las cosas judiciales, todo se volvió papelerío y formalidades inútiles, pasaron algunos meses hasta que ya nos habíamos olvidado de la existencia de aquel indígena. Cuando un día se presentó al juzgado, voluntaria y completamente sola. Señor Justicia, me dijo, tú me lo diste el permiso, fui a la cosecha, ya vine. No supe qué responderle. Terminado el proceso, me fue traído el expediente para dictar la sentencia. El pliego acusatorio del agente del Ministerio Público concluía pidiendo la pena de muerte para el acusado, por considerar que este era el autor material de un homicidio calificado y que había perpetrado con ventaja y con alevosía. Con ventaja porque era evidente que el acusado era superior en fuerza física a la ofendida, porque él estaba armado y ella inerme, porque el homicida no corrió riesgo alguno de ser herido o muerto por la ofendida y porque el daño que causó no guardaba proporción con el mal que sufría, que era solo el robo de una canastita de jotas. Y con alevosía, por cuanto en que intencionalmente sorprendió de improviso a su víctima y la atacó sin darle tiempo para que se defendiera o para evitar el daño que le causó. El defensor de oficio formuló también sus conclusiones, pero débiles, mal planteadas y redactadas con el simple propósito de salir del paso. Así resultaban, pensaba yo, las cosas, pero cuando no se paga por hacerlas. Pero, ¿cómo dictar aquella sentencia? Desde luego, por ningún concepto impondría yo la pena de muerte. Mediaban las circunstancias atenuantes de la presentación voluntaria del reo, tanto a raíz de los hechos como después de su escapatoria. La de la confesión circunstanciada del delito y otras más, que eran suficientes para conmutar la pena de muerte pedida por el agente, por la de 20 años de prisión. Pero 20 años para aquel indígena infeliz, casi inconsciente, totalmente ajeno a nuestra civilización, a nuestra cultura, a nuestra época. 20 años para un hombre a cuyos ojos una miserable canasta de jotes representaba una fortuna, para quien el insignificante producto de una tierra pobre y seca es lo único que cuenta en el mundo. No, 20 años no, de ninguna manera. Después de meditar en el problema, de buscar y acomodar artículos de leyes que respondieran a lo que yo pensaba, de interpretarlos y de ajustarlos a mi particular punto de vista, finalmente impuse una pena de prisión de 8 años que con el derecho de libertad preparatoria prácticamente se convertirían en 4. Mandé luego de mi sentencia fuera notificada al acusado. Compareció el procesado tras la reja del juzgado. El secretario en voz alta dio lectura a los puntos resolutivos del fallo. Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, consideraciones de derecho que anteceden, es de resolverse y se resuelve, el acusado es penalmente responsable por el delito de homicidio perpetrado en la persona de la occisa. Por el expresado delito y circunstancias de ejecución se impone al reo una pena de 8 años de prisión que sufrirá en el lugar que designe el Ejecutivo del Estado, con derecho a la libertad preparatoria o de retención en su caso notifíquese. En eso que tú me echas, comentó el preso, 8 años, 8 años, es mucho tiempo. Si no estás conforme con la sentencia, puedes apelar de ella. ¿Apelas? Ansina que se puede. Yo observaba al preso tratando de leer su semblante, la impresión de que mi sentencia le produjera. Pero nada descubrí. De pie inmóvil,
con la mirada fija en el suelo, insensible, oyó la lectura del secretario. Hizo de la parte resolutiva del fallo. Todavía no había sido remitido el proceso al Tribunal Superior de Justicia para su revisión, ni quedaba puesto el reo a disposición del Poder Ejecutivo del Estado para que fuera cumplimentada la sentencia. Cuando un día recibí un oficio de la alcaldía en lo que en lo conducente decía: tengo el honor de comunicarme a su superioridad que el reo mencionado en el antecedente, aprovechando un descuido de los celadores, mientras trabajaba en las obras de saneamiento de la ciudad, se fugó. Volvimos a despachar nuevas órdenes de aprehensión, giramos más exhortos, hubo más papeleo, pero en esta ocasión no volvimos a saber más del reo. Bueno, pues aquí damos fin al capítulo número 4. Espero haya sido de su agrado. No sé si tengan algún comentario, alguna recomendación, alguna queja. No, si es así, pues agradecerles el favor de su atención y pues, sin más por el momento, soy Raúl Tinajero y les deseo una bonita tarde a todos ustedes. Que pasen un bonito día. Hasta luego, muchas gracias.